Hay personas que pasan por la vida sin ser vistas. Sombras entre las sombras. Existencias que el mundo ha decidido ignorar porque reconocerlas implicaría aceptar que hemos fallado como sociedad. Thiago Núñez era uno de esos invisibles. Un niño de 3 años que vivía en las calles desde que tenía memoria, durmiendo en rincones oscuros, alimentándose de las obras que otros desechaban, existiendo en los márgenes donde nadie mira. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía siquiera imaginar, era que detrás de esos ojos grandes y silenciosos había una mente que funcionaba de manera extraordinaria. Una mente que veía patrones donde otros solo veían caos. Que entendía símbolos que para cualquiera eran simples garabatos. Que podía descifrar lo que adultos entrenados no lograban comprender. Y cuando ese niño encontró un papel arrugado en la basura, cuando sus dedos pequeños lo alisaron y sus ojos recorrieron las marcas aparentemente sin sentido que había en él, no sabía que acababa de encontrar la clave para capturar al criminal más buscado de la ciudad. Una clave que la policía había estado persiguiendo durante meses sin éxito. Porque a veces la salvación viene de donde menos la esperamos. Y a veces los héroes no tienen hogar, no tienen nombre, no tienen nada, excepto un don que el mundo aún no sabe reconocer. Don Ernesto Montalva había construido su imperio criminal sobre una sola premisa: la gente común es predecible. Y los predecibles son fáciles de manipular. Durante años había evadido a la policía usando códigos complejos, mensajes encriptados que dejaba en lugares estratégicos para comunicarse con su red de cómplices. Eran códigos diseñados por expertos en criptografía, imposibles de descifrar sin las claves correctas, sin el entrenamiento adecuado. La policía había confiscado docenas de estos mensajes, había puesto a sus mejores analistas a trabajar en ellos, había contratado consultores externos, expertos en códigos militares y lingüistas especializados. Nada funcionaba, los mensajes permanecían indescifrados, y Montalva seguía libre, burlándose de las autoridades desde las sombras. Hasta que un niño de 3 años, que no sabía leer ni escribir, que nunca había pisado una escuela ni recibido un día de educación formal, miró uno de esos papeles y vio lo que nadie más había visto. Vio la verdad oculta en los símbolos, vio el patrón que conectaba todo, y con sus palabras simples, con su lógica, infantil pero devastadoramente precisa, le dio a la inspectora Laura Álvarez la información que cambiaría todo. Porque a veces, la inocencia ve más claro que la experiencia. Y a veces, un niño abandonado puede hacer lo que un ejército de expertos no pudo. La inspectora Laura Álvarez llevaba 8 meses persiguiendo fantasmas, 8 meses siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte, interrogando testigos que no sabían nada, confiscando mensajes codificados que sus equipos no podían descifrar. Don Ernesto Montalva era un maestro de la invisibilidad, un criminal que movía drogas, armas y dinero sucio a través de la ciudad sin dejar rastro. Y la única manera en que la policía sabía que seguía operando era por esos mensajes. Papeles arrugados, etiquetas marcadas, dibujos aparentemente infantiles dejados en esquinas específicas, en contenedores de basura, en muros deteriorados. Eran instrucciones, coordenadas, órdenes, pero estaban escritos en un código que nadie podía romper. Hasta la tarde en que Laura recibió una llamada de la madre Belinda, quien administraba un refugio improvisado en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Había un niño, decía con voz temblorosa. Un niño pequeño que afirmaba poder leer los símbolos. Laura casi cuelga el teléfono. Era ridículo, era desesperación, era perder tiempo en supersticiones cuando tenían un criminal que atrapar. Pero algo en la voz de Belinda la hizo dudar. Y cuando llegó al refugio, cuando vio a Thiago sentado en el suelo con el papel frente a él, cuando el niño levantó la vista y le dijo con voz clara y segura: aquí dice dónde va a estar mañana, Laura supo que todo estaba a punto de cambiar. Thiago Núñez no recordaba haber tenido una madre, no recordaba brazos que lo mecieran, voces que lo arrullaran, un hogar donde pertenecer. Sus primeros recuerdos eran de frío, de hambre, de caminar por calles que nunca terminaban buscando algo que no sabía qué era. La gente pasaba a su lado sin verlo, o si lo veían, apartaban la mirada rápidamente, incómodos con la realidad de un niño tan pequeño viviendo en las calles. Thiago había aprendido a ser invisible. Era más seguro así, pero su mente nunca había sido invisible desde que podía recordar.
Veía cosas que otros no veían. Patrones en las grietas del pavimento que formaban imágenes coherentes. Números en las placas de los autos que se relacionaban entre sí de maneras específicas. Símbolos en los grafitis de las paredes que le contaban historias completas. La gente pensaba que era raro, que estaba loco, que el abandono lo había dañado mentalmente. Pero Thiago no estaba loco. Thiago veía el mundo de una manera diferente. Y cuando encontró ese papel arrugado cerca del contenedor de basura, donde a veces buscaba comida, cuando vio los símbolos marcados en él, no vio garabatos sin sentido. Vio un mapa, vio instrucciones, vio verdad oculta en un lenguaje que su mente entendía instantáneamente, aunque nunca hubiera visto nada igual antes, y sin saber que estaba a punto de cambiar su vida y salvar muchas otras. Guardó ese papel en su bolsillo y siguió caminando. Hay momentos en la vida en los que todo cambia, momentos en los que el destino alinea circunstancias imposibles y crea encuentros que desafían toda probabilidad. El día en que Thiago entró al refugio de la Madre Belinda, buscando un lugar para dormir. El mismo día en que la inspectora Laura Álvarez decidió hacer una visita de rutina al vecindario buscando testigos para su investigación. El mismo día en que don Ernesto Montalva dejó uno de sus mensajes codificados en un contenedor a solo 2 cuadras de distancia. Fue uno de esos momentos. Nadie planificó ese encuentro. Nadie orquestó esa coincidencia. Pero cuando Thiago sacó el papel arrugado de su bolsillo y se lo mostró a Belinda, cuando ella llamó a Laura, sin entender completamente por qué. Cuando Laura llegó al refugio y vio ese papel y le reconoció inmediatamente como uno de los mensajes de Montalva, todo comenzó a moverse. Y cuando Thiago, con su voz pequeña pero segura, comenzó a explicar lo que los símbolos significaban, cuando empezó a traducir el código que había mantenido a los mejores analistas del departamento de policía despiertos durante meses, todos en esa habitación supieron que estaban presenciando algo extraordinario, algo que la lógica no podía explicar, algo que la ciencia no podía justificar, pero algo innegablemente real, porque a veces el genio no viene con credenciales, viene descalzo, sucio, abandonado, y cuando llega, cambia todo. Si este tipo de historias toca tu corazón, te invito a apoyar este pequeño canal. Tu suscripción no es solo un clic, es lo que nos permite seguir creando relatos que merecen ser contados. Suscríbete y ayúdanos a llegar a más personas que aman estas historias. Gracias por estar aquí. Si estás aquí es porque sabes que las mejores historias no siempre tienen sentido lógico, porque sabes que a veces la vida escribe guiones que ningún escritor se atrevería a inventar por miedo a que parezcan demasiado imposibles. Esta es una de esas historias. La historia de Thiago, un niño de 3 años que vivía en las calles sin que nadie supiera siquiera su nombre completo, que un día encontró un papel que todos habían ignorado y descifró un código que expertos no pudieron romper, un código que llevó a la captura del criminal más buscado de la ciudad y salvó vidas que estaban en peligro inminente. Esta historia te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre inteligencia, sobre valor, sobre quiénes son realmente los héroes en nuestra sociedad. Si quieres seguir descubriendo relatos como este, historias que desafían la lógica y restauran tu fe en lo extraordinario del espíritu humano, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos narrativas reales, profundas y cinematográficas que te recordarán que los milagros existen y que a veces vienen de donde menos los esperamos. Ahora respira hondo, prepárate para un viaje emocional y acompáñanos en la historia de Thiago Núñez, el niño invisible que vio lo que nadie más pudo ver. Las calles del barrio sur de la ciudad tenían una textura particular al amanecer. El pavimento agrietado brillaba con la humedad de la noche, reflejando las primeras luces rosadas del sol que apenas se asomaba entre los edificios deteriorados. El olor era una mezcla de basura acumulada, comida frita de los puestos callejeros que comenzaban a abrir, y ese aroma indefinible de pobreza urbana que se pega a la piel y no se va con nada. Era en este mundo donde Thiago Núñez había aprendido a existir, no a vivir, existir. Tenía 3 años, aunque nadie podía confirmarlo con certeza. No había certificado de nacimiento, no había registros médicos, no había documentación que probara que Thiago Núñez era un ser humano real y no simplemente una aparición, un fantasma pequeño que deambulaba por las calles
sin dejar huella en el sistema. Sus recuerdos más tempranos eran fragmentos borrosos de hambre constante, de frío que penetraba hasta los huesos, de dormir en rincones oscuros donde nadie pudiera verlo. No recordaba una madre, no recordaba un hogar, solo recordaba las calles. Su cuerpo era pequeño, incluso para su edad, desnutrido, con brazos delgados que parecían ramas y piernas que a veces temblaban cuando caminaba demasiado. Su ropa eran retazos que había encontrado o que alguien había desechado, demasiado grandes para él, sostenidos con nudos improvisados. Sus pies descalzos estaban endurecidos por caminar sobre asfalto caliente y concreto áspero, con cicatrices de cortes que habían sanado sin atención médica. Su cabello era una maraña oscura que nadie había cortado jamás, cayendo sobre sus ojos de manera que a veces tenía que sacudir la cabeza para ver claramente. Pero esos ojos eran lo único en Thiago que no parecía desnutrido o abandonado. Eran grandes, de un marrón tan profundo que parecía negro, con pestañas largas que cualquier adulto habría envidiado, y había algo en ellos, algo que las pocas personas que realmente se detenían a mirarlo notaban antes de apartar la vista, incómodas. Una intensidad, una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven, como si esos ojos hubieran visto más de lo que 3 años de vida deberían permitir. Thiago había desarrollado rutinas de supervivencia que seguía con disciplina silenciosa. Despertaba con el sol, antes de que las calles se llenaran de gente, cuando era más fácil moverse sin ser visto. Caminaba hasta el mercado, donde doña Rosa Salvatierra instalaba su puesto de frutas. Rosa era una mujer entrada en años, con manos ásperas por el trabajo y un corazón que, aunque endurecido por la vida, aún guardaba espacios de compasión. Cuando veía a Thiago acercarse, siempre dejaba caer accidentalmente una fruta. Nunca le hablaba directamente, nunca hacía un espectáculo de su caridad, simplemente dejaba caer una manzana o un plátano. Y cuando Thiago lo recogía y salía corriendo, ella miraba hacia otro lado fingiendo no haber notado nada. Esa mañana, Thiago llegó al puesto de Rosa, como siempre. Ella estaba ordenando las naranjas en y desperfectas, sus dedos moviéndose con la práctica de décadas. Cuando vio al niño acercarse desde la esquina de su visión periférica, hizo el gesto habitual. Una manzana rodó desde su mano y cayó al suelo. Thiago se acercó lentamente, sus ojos verificando que nadie más estuviera mirando, y la recogió. Pero esta vez, en lugar de salir corriendo inmediatamente, se quedó parado frente a Rosa, mirándola con esos ojos profundos. Rosa bajó la vista hacia él, sorprendida. El niño nunca se quedaba, siempre tomaba la fruta y desaparecía como humo. Gracias, se dijo Thiago con una voz tan suave que Rosa apenas la escuchó. Algo se apretó en el pecho de la mujer. En todos los meses que había estado dejando caer fruta para este niño, nunca lo había escuchado hablar. Pensaba que tal vez era mudo, o que el trauma del abandono le había robado las palabras. Pero ahí estaba, hablando, agradeciendo, siendo un niño completo, en lugar de una sombra silenciosa. De nada, mijito, respondió Rosa, su voz quebrándose ligeramente. Anda, come. Thiago asintió y se alejó, mordiendo la manzana mientras caminaba. Pero había algo diferente en él esa mañana, una inquietud, una energía que Rosa no había visto antes. El niño caminaba más lento, sus ojos escaneando el suelo con más atención de lo habitual, como si buscara algo específico. Las horas pasaron, el sol subió en el cielo, el calor aumentó, las calles se llenaron de actividad. Thiago se movía entre la multitud como un pez en agua turbia, invisible para la mayoría, apenas una molestia para los pocos que notaban su presencia. Había aprendido a leer a las personas, a identificar quiénes eran peligrosos y quienes simplemente eran indiferentes. Evitaba a los policías porque algunos lo perseguían, intentando llevarlo a un orfanato. Evitaba a los hombres que bebían en las esquinas porque sus voces se volvían agresivas e impredecibles. Evitaba a las mujeres que miraban con lástima, porque esa lástima a veces venía acompañada de intentos de ayudar que terminaban en lugares donde Thiago no quería estar. Era cerca del mediodía cuando llegó al callejón de detrás de un restaurante que sabía que tiraba comida aprovechable. El contenedor de basura era alto, demasiado para que Thiago alcanzara mirando desde el suelo. Así que había aprendido a trepar usando una caja de madera que siempre estaba apoyada contra la pared. Se subió, se asomó al contenedor
y comenzó a buscar. Había bolsas de comida, algunas todavía con sobras, que no se veían mal. Estaba a punto de alcanzar una, cuando vio algo que lo hizo detenerse. Un papel, arrugado, sucio, medio escondido entre las bolsas de basura. Normalmente Thiago no habría prestado atención a un papel. Los papeles no servían para nada cuando tenías hambre. Pero este papel tenía marcas, símbolos, dibujos que no eran completamente al azar. Algo en su mente, ese algo que no podía explicar, pero que siempre había estado ahí. Le dijo que mirara más de cerca. Extendió su mano pequeña y sacó el papel. Estaba manchado de alguna sustancia oscura, tal vez café o salsa. Y las esquinas estaban rasgadas, pero los símbolos en él eran claros. No eran letras normales. Al menos, no las pocas letras que Thiago había aprendido a reconocer en los letreros de las calles. Eran formas geométricas, círculos con líneas dentro, triángulos conectados, números que no estaban en secuencia lógica, y algo más, pequeñas marcas en las esquinas que parecían flechas apuntando en direcciones específicas. Thiago bajó del contenedor, con el papel en la mano. Se sentó en el suelo del callejón, con la espalda contra la pared, y extendió el papel sobre sus piernas. Sus ojos recorrieron los símbolos lentamente, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y mientras miraba, algo extraño comenzó a suceder en su mente. Los símbolos comenzaron a tener sentido, no de la manera en que las palabras tienen sentido cuando las lees. Era diferente, era como si su cerebro pudiera ver patrones que conectaban todo. Como si los símbolos fueran piezas de un rompecabezas que su mente sabía cómo ensamblar aunque nunca hubiera visto el rompecabezas completo antes. El círculo con 3 líneas verticales dentro. Eso significaba algo sobre un lugar. Las líneas eran como edificios. 3 edificios. El triángulo con un punto en el centro. Eso era dirección norte. Los números 4, 7, 2 no eran solo números. Eran tiempo, horas, 4:30, el 7 y el 2 juntos, 72. Pero 72 ¿qué? Sus ojos se movieron a la siguiente marca, una flecha apuntando hacia abajo con una línea ondulada debajo, bajo tierra, 72 pasos bajo tierra. Thiago no entendía cómo sabía todo esto. No tenía educación formal, no había estudiado códigos o símbolos, pero su mente procesaba la información con una velocidad y claridad que habrían asombrado a cualquier experto en criptografía. Era como si cada símbolo desbloqueara un compartimento en su cerebro que contenía el significado, y todo lo que tenía que hacer era mirar y dejar que su mente hiciera el resto. Se quedó sentado en ese callejón durante más de una hora, estudiando el papel, memorizando cada marca, cada línea, cada detalle. El hambre que había sentido antes desapareció, reemplazado por una fascinación total. Esto era importante. No sabía por qué, no sabía cómo, pero cada célula de su cuerpo le decía que lo que tenía en sus manos era algo que importaba, algo que alguien necesitaba ver. ¿Pero quién? Thiago no conocía a nadie importante. No tenía amigos. No tenía familia. No tenía contactos con autoridades. Era un niño invisible viviendo en las sombras. ¿Quién le creería si dijera que podía entender símbolos secretos en un papel arrugado? Lo descartarían como un niño loco hablando tonterías. El sol comenzó a descender en el cielo. Las sombras se alargaron. Thiago finalmente guardó el papel doblado en el bolsillo interior de su camisa, rasgada, pegado contra su piel para no perderlo. Se levantó del suelo del callejón y comenzó a caminar sin dirección específica, sus pies llevándolo por rutas familiares, mientras su mente seguía procesando lo que había visto. Fue mientras caminaba por la calle principal, esquivando a peatones que no lo veían, que escuchó la voz. Thiago, niño, ven acá. Levantó la vista, sorprendido. No mucha gente conocía su nombre. La voz venía de la entrada de un edificio pequeño y deteriorado que Thiago conocía bien. Era el refugio de la Madre Belinda, un lugar que no era exactamente un orfanato ni un albergue oficial, sino algo intermedio. Belinda era una mujer mayor que había decidido, en algún punto de su vida, que dedicaría sus últimos años a ayudar a los niños que el sistema había olvidado. Tenía poco dinero, pocos recursos, pero un corazón inmenso. A veces dejaba que Thiago durmiera en un rincón del refugio cuando las noches eran especialmente frías o peligrosas. Thiago se acercó lentamente. Belinda estaba parada en la puerta, sus manos en las caderas, mirándolo con esa mezcla de exasperación y cariño que siempre tenía cuando lo veía. ¿Dónde has estado?
Te he estado buscando todo el día. Thiago no respondió inmediatamente. No estaba acostumbrado a que alguien lo buscara, a que alguien se preocupara por dónde estaba. Caminando, dijo finalmente. Su voz apenas audible. Belinda suspiró y se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Mira, hay una señora de la policía que anda por el barrio haciendo preguntas. Quiere saber si alguien ha visto cosas raras, papeles con dibujos, hombres actuando sospechoso. Y yo pensé en ti. Porque tú siempre estás en las calles, tú siempre ves cosas. ¿Has visto algo raro últimamente? El corazón de Thiago comenzó a latir más rápido. La policía estaban buscando información sobre papeles con dibujos. El papel, en su bolsillo de repente, sentía como si quemara contra su piel. Tal vez, se dijo Thiago cuidadosamente. Los ojos de Belinda se abrieron un poco más. Tal vez, niño, si sabes algo, tienes que decírselo a la policía. Están buscando a un hombre muy malo, un hombre que lastima a gente. Thiago miró el suelo, procesando. Había evitado a la policía toda su vida, pero esto era diferente. Esto no era sobre él, esto era sobre el papel, sobre los símbolos, sobre algo más grande. Tengo algo, dijo finalmente, levantando la vista hacia Belinda. Encontré un papel. Belinda se enderezó rápidamente. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hoy, en el callejón del restaurante. Tiene dibujos, símbolos. Enséñamelo. Thiago vaciló un momento. Luego metió la mano en su camisa y sacó el papel doblado. Lo extendió para que Belinda pudiera verlo. Ella lo tomó, sus ojos recorriendo las marcas con expresión confundida. No entiendo qué es esto, dijo después de un momento. Parecen garabatos. No son garabatos, dijo Thiago con más firmeza de la que había usado antes. Es un mensaje. Dice cosas. Belinda lo miró escéptica. ¿Cómo sabes eso? Lo sé, dijo Thiago simplemente. Puedo leerlo. La expresión de Belinda cambió. No era burla, no era incredulidad, era consideración. Ella había visto a Thiago durante meses. Había notado cosas sobre el que otros no veían. La manera en que podía encontrar comida donde otros solo veían basura. La manera en que evitaba peligros antes de que fueran obvios. La manera en que sus ojos siempre estaban observando, analizando, entendiendo. Si puedes leer esto, dijo Belinda lentamente, necesitas decírselo a la inspectora. Ella está en el centro comunitario ahora mismo, tomando declaraciones. Ven. Te llevo. Thiago sintió miedo, el miedo de exponerse, de salir de las sombras donde había estado seguro, pero también sintió algo más, responsabilidad. Este mensaje era importante, y él era la única persona que podía entenderlo. Asintió. Está bien. Vamos. Y mientras caminaban por las calles, hacia el centro comunitario, mientras el sol seguía descendiendo, y las sombras se hacían más largas, Thiago Núñez no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que el papel en la mano de Belinda era la pieza que la policía había estado buscando durante meses, y que él, un niño invisible, abandonado, olvidado, estaba a punto de convertirse en la clave para resolver un caso que había frustrado a los mejores investigadores de la ciudad. Porque a veces, los héroes no llegan con uniforme y placa, a veces llegan descalzos, con hambre, y con un don que nadie esperaba. El centro comunitario del barrio sur era un edificio que había visto días mejores. Las paredes de concreto estaban pintadas de un amarillo descolorido que alguna vez había intentado ser alegre, pero que ahora simplemente se veía cansado. Las ventanas tenían rejas oxidadas, y la puerta principal chirriaba cada vez que alguien la abría. Adentro, el lugar olía a humedad, a café viejo, y a ese aroma indefinible de espacios públicos que han visto demasiadas reuniones, demasiadas crisis, demasiadas lágrimas. La inspectora Laura Álvarez estaba sentada en una mesa plegable en el centro del salón principal, rodeada de carpetas, fotografías y papeles llenos de notas. Tenía 38 años, aunque en días como hoy se sentía 20 años mayor. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo práctica. Su rostro mostraba las líneas de alguien que no había dormido bien en meses, y sus ojos verdes, que alguna vez habían brillado con la emoción de una detective joven resolviendo casos, ahora estaban marcados por la frustración de perseguir fantasmas. Don Ernesto Montalva, ese nombre había consumido su vida durante los últimos 8 meses. Traficante de drogas, contrabandista de armas, líder de una red criminal que operaba en las sombras de la ciudad sin que nadie pudiera tocarlo. La policía sabía que existía. Sabía que era responsable de docenas de crímenes,
pero no podían encontrarlo. Era como intentar atrapar humo con las manos. Cada vez que pensaban que estaban cerca, Montalva desaparecía, dejando solo rastros confusos que no llevaban a ninguna parte. Y luego estaban los mensajes, papeles encontrados en contenedores de basura, pegados en postes de luz, metidos en grietas de edificios abandonados, todos con el mismo tipo de símbolos extraños. Garabatos que parecían diseñados por un niño, pero que Laura sabía que eran mucho más que eso. Eran códigos, mensajes encriptados, que Montalva usaba para comunicarse con su rey. El departamento había confiscado más de 20 de estos papeles. Los había enviado a analistas de criptografía, a expertos en códigos militares, incluso a profesores universitarios especializados en lingüística. Nadie había podido descifrarlos. Laura tomó su taza de café frío y la miró con disgusto antes de beber. De todas formas, necesitaba la cafeína, aunque supiera que le haría más daño que bien a su estómago ya irritado por el estrés. Había pasado la tarde entrevistando a residentes del barrio, preguntando si habían visto hombres sospechosos, vehículos extraños, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Hasta ahora, nada, o la gente no sabía nada, o tenían demasiado miedo de hablar. Estaba revisando sus notas cuando escuchó la puerta chirriar. Levantó la vista y vio a la madre Belinda entrando, con una expresión en su rostro que Laura no había visto antes. Urgencia mezclada con algo que parecía esperanza. Y detrás de ella, medio escondido, venía un niño. Laura había visto muchos niños de la calle en su carrera. El barrio sur estaba lleno de ellos. Pero algo en este niño la hizo detenerse. Era extraordinariamente pequeño, desnutrido, con ropa que era poco más que trapos. Pero sus ojos, Dios, esos ojos, grandes, profundos, mirándola con una intensidad que no cuadraba con su apariencia frágil. Belinda se acercó a la mesa, y el niño la siguió como una sombra. Inspectora Álvarez, se dijo Belinda, su voz temblorosa, necesita hablar con este niño. Laura miró a Belinda, luego al niño, luego de vuelta a Belinda. Madre Belinda, ya le expliqué que estoy buscando testigos adultos que puedan. Él encontró un papel, interrumpió Belinda, y la urgencia en su voz hizo que Laura cerrara la boca. Uno con símbolos, como los que usted describió. Laura sintió que su pulso se aceleraba. Se enderezó en su silla. ¿Dónde? Belinda no respondió. En lugar de eso, extendió su mano y puso un papel arrugado sobre la mesa. Laura lo reconoció inmediatamente. Los símbolos, las marcas, el estilo, era idéntico a los otros mensajes que habían encontrado. Uno nuevo, uno que no habían confiscado antes. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Laura, mirando directamente al niño. Thiago la miró en silencio durante un momento. Luego, con voz suave pero clara, respondió, en el callejón, detrás del restaurante, en la calle Bolívar, en el contenedor de basura. Laura sacó su libreta inmediatamente. ¿Cuándo? Hoy, al mediodía. Laura escribió rápidamente. Luego miró el papel de nuevo. Estaba más fresco que los otros, menos desgastado, si había sido dejado hoy. Eso significaba que Montalva o alguien de su re había estado en ese callejón recientemente. Bien, y dijo Laura, su mente ya trabajando. Esto es útil. Voy a enviar un equipo a revisar el callejón, ver si hay cámaras de seguridad cerca. Hablar con el personal del restaurante. Se preparaba para tomar su teléfono cuando el niño habló de nuevo. ¿Puedo decirle qué dice? Laura se detuvo, miró al niño, confundida. ¿Qué? El papel, le dijo Thiago, señalándolo. ¿Puedo decirle qué dice? Por un momento, Laura pensó que había escuchado mal. Luego miró a Belinda, buscando confirmación de que el niño había dicho lo que ella creía haber escuchado. Belinda asintió lentamente. Dice que puede leerlo, dijo Belinda, en voz baja. Los símbolos, dice que entiende qué significan. Laura miró al niño de nuevo. Tenía tal vez 3 años. Probablemente ni siquiera sabía leer palabras normales. Y estaba afirmando que podía descifrar un código que había derrotado a expertos, con décadas de experiencia. Niño, comenzó Laura, intentando sonar amable, pero sintiendo la frustración crecer. Estos símbolos son muy complicados. No son. Dicen dónde va a estar, interrumpió Thiago. Su voz más firme ahora. Mañana, el hombre que escribió esto, dice dónde va a estar, y a qué hora. El salón se quedó en silencio. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró al detective Samuel Torres, quien había estado trabajando en un laptop al otro lado del salón, y ahora observaba la escena con expresión escéptica. Samuel, y llamó Laura. Ven aquí. Torres se acercó.
sus ojos evaluando al niño con desconfianza obvia. ¿Qué pasa? Este niño dice que puede leer el código, dijo Laura, señalando el papel. Torres soltó una risa corta. ¿Qué, Laura? Es un niño de la calle, probablemente ni siquiera. Déjame hablar con él, interrumpió Laura con tono que no admitía discusión. Solo, dame 5 minutos. Torres levantó las manos en gesto de rendición y se alejó, murmurando algo sobre perder tiempo, pero Laura ignoró su escepticismo. Había aprendido durante años en la policía que a veces las pistas venían de los lugares más inesperados, y había algo en este niño, algo en la manera en que miraba el papel, que le decía que al menos valía la pena escuchar. Se volvió hacia Thiago y empujó una silla hacia él. Siéntate, dijo suavemente. Thiago trepó a la silla. Sus pies no tocaban el suelo. Se veía absurdamente pequeño en ese entorno de adultos, de investigaciones policiales, de criminalidad urbana. Pero cuando Laura puso el papel frente a él, cuando los ojos del niño se enfocaron en los símbolos, algo cambió en su expresión. Se volvió concentrado, serio, como si nada más en el mundo existiera excepto esas marcas en el papel. Está bien, y dijo Laura, sacando su libreta y un bolígrafo. Dime qué ves. Thiago extendió su dedo pequeño y señaló el primer símbolo en la esquina superior izquierda. Era un círculo con 3 líneas verticales dentro. Este es un lugar, y dijo Thiago. Un edificio. No, 3 edificios juntos, como torres. Laura escribió, aunque no sabía si debía creerle. ¿Cómo sabes que son edificios? Las líneas son verticales, explicó Thiago con una paciencia que no debería tener alguien de su edad. Si fueran horizontales serían otra cosa. Calles tal vez, pero verticales son cosas que suben. Edificios. Laura intercambió una mirada con Belinda. Esa lógica era razonable, extrañamente razonable. ¿Qué más?, preguntó Laura, su voz ahora más interesada que escéptica. Thiago movió su dedo al siguiente símbolo, un triángulo con un punto en el centro. Dirección, norte. El punto dice hacia dónde apunta. Y estos números. Laura señaló una secuencia. 4, 7, 2. Thiago los estudió durante un momento. Tiempo, dijo finalmente. 4 es la hora, 4:30. El 7 y el 2 juntos, 72. Pero no estoy seguro de que. Laura sintió que su corazón latía más rápido. El niño estaba describiendo elementos básicos de cualquier sistema de coordenadas o instrucciones de encuentro, lugar, dirección, tiempo, y lo estaba haciendo de manera coherente. ¿Hay algo más?, preguntó Laura, inclinándose más cerca. Thiago señaló una marca en la esquina inferior, una flecha apuntando hacia abajo, con líneas onduladas debajo. Bajo tierra, dijo. 72 pasos bajo tierra, o tal vez 72 escalones. Laura dejó de escribir, miró el papel, luego al niño. Luego de vuelta al papel. 3 edificios juntos. Dirección norte, 4:30. 72 escalones bajo tierra. En la ciudad, había docenas de lugares que podrían coincidir con esa descripción, pero Laura conocía uno específicamente que encajaba perfecto. El complejo industrial abandonado en el distrito norte. 3 torres de enfriamiento que todavía estaban en pie. Y debajo de ellas, según los planos de construcción que Laura había revisado durante otra investigación años atrás, había niveles subterráneos, escaleras que bajaban a sótanos profundos donde solían estar las calderas. Dios mío, murmuró Laura. Torres, que había estado observando desde lejos, se acercó de nuevo. ¿Qué pasa? Laura se volvió hacia él, su expresión una mezcla de incredulidad y emoción. Creo que sé dónde va a estar Montalva mañana. Torres la miró como si hubiera perdido la razón. Basándote en lo que un niño de 3 años dice que puede leer en garabatos. Basándome en que estos garabatos describen exactamente el complejo industrial del distrito norte, respondió Laura con firmeza. 3 torres. Dirección norte está en el nombre mismo del distrito, y los niveles subterráneos tienen exactamente 72 escalones desde la superficie hasta el sótano principal. Lo sé porque los conté cuando investigué un caso de ocupación ilegal y hace 2 años. Torres se quedó callado, procesando. Luego miró al niño, quien lo observaba con esos ojos grandes y serios. Incluso si eso es cierto, dijo Torres lentamente, ¿qué hay de la hora? 4:30 de qué? ¿Mañana? ¿La próxima semana? Thiago habló sin que nadie le preguntara. Mañana, en la tarde, hay una marca pequeña aquí. Señaló un punto diminuto junto al número 4.
que significa sol bajando. Tarde. Laura sintió escalofríos. Si el niño tenía razón, si Montalva iba a estar en ese complejo mañana a las 4:30 de la tarde. Entonces finalmente tenían una oportunidad real de atraparlo, después de meses de perseguir sombras. Pero había un riesgo enorme. Si montaban una operación basándose en la interpretación de un niño de 3 años sobre símbolos que nadie más había podido descifrar, y resultaba que estaban equivocados, desperdiciarían recursos, tiempo, y probablemente su credibilidad. Torres tenía razón en ser escéptico. Cualquier oficial razonable lo sería, pero Laura había aprendido a confiar en sus instintos, y cada instinto que tenía le gritaba que este niño estaba diciéndola verdad. No sabía cómo podía leer los símbolos, no sabía de dónde venía esa habilidad, pero la creía. Voy a llamar al capitán, dijo Laura, tomando su teléfono. Vamos a montar vigilancia en el complejo. Mañana, antes de las 4:30. Torres suspiró. Tu carrera, Laura, es tu decisión. Laura asintió. Sí. Era su carrera, y estaba dispuesta a arriesgarla, basándose en las palabras de un niño descalzo, que había aparecido de la nada, con un don inexplicable. Marcó el número del capitán mientras caminaba hacia una esquina del salón para tener privacidad. La conversación fue exactamente tan difícil como esperaba. El capitán hizo todas las preguntas lógicas. ¿Cómo sabía que la interpretación del niño era correcta? ¿Qué experiencia tenía el niño en criptografía? ¿No era esto una pérdida masiva de recursos basándose en una corazonada? Pero Laura argumentó su caso con toda la pasión que tenía. Les recordó cuánto tiempo habían estado persiguiendo a Montalva sin éxito. Les dijo que esta era la primera pista real que habían tenido en meses. Y finalmente, después de 15 minutos de debate, el capitán cedió. Tendrían un equipo pequeño, vigilancia discreta. Si Montalva aparecía, perfecto. Si no, al menos habrían intentado. Cuando Laura terminó la llamada y regresó a la mesa, encontró a Thiago exactamente donde lo había dejado, todavía mirando el papel como si pudiera extraer más información de él. Belinda estaba sentada junto a él, su mano descansando protectoramente en su hombro pequeño. Está decidido, dijo Laura. Mañana estaremos en el complejo. Thiago levantó la vista hacia ella. Van a atrapar al hombre malo. Laura se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. Vamos a intentarlo. Gracias a ti. Por primera vez desde que había entrado al centro comunitario. Thiago sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Como si durante un momento, solo un momento, se hubiera sentido importante, como si hubiera importado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Laura suavemente. Thiago Núñez. Thiago, repitió Laura, grabando ese nombre en su memoria. No sé cómo puedes hacer lo que haces. No sé cómo puedes leer estos símbolos, pero te creo. ¿Y si esto funciona mañana? Si atrapamos a este hombre, será por ti. Thiago no respondió, pero sus ojos brillaron con algo que Laura reconoció. Era esa mirada que había visto en víctimas de crímenes cuando finalmente conseguían justicia. Era validación. Era el sentimiento de que su dolor, su experiencia, su testimonio había importado. Laura se incorporó y miró a Belinda. ¿Dónde va a dormir esta noche? En el refugio conmigo, respondió Belinda inmediatamente. No voy a dejarlo solo. No después de esto. Laura asintió, agradecida. Luego miró a Torres. Prepara el equipo. Mañana a las 2 de la tarde nos reunimos para el briefing. Quiero francotiradores, equipos de entrada, bloqueos en todas las salidas del complejo. Si Montalva aparece, no va a escapar. Torres asintió, toda su actitud cambiando ahora que había una operación real que planear. Podía ser escéptico sobre la fuente de la información, pero era un buen policía, y los buenos policías seguían órdenes cuando se les daban. Mientras Torres comenzaba a hacer llamadas, y Laura revisaba mapas del complejo industrial en su laptop. Thiago se bajó de la silla, caminó hacia la puerta donde Belinda lo esperaba, pero se detuvo y miró hacia atrás. Laura sintió su mirada y levantó la vista. Sí, Thiago. El hombre malo, dijo el niño con voz seria. Es muy malo, lastima a mucha gente. Puedo verlo en los símbolos. Hay oscuridad alrededor de ellos. Laura sintió otro escalofrío. No era una observación lógica basada en descifrar el código. Era algo más, algo intuitivo, algo que venía de un lugar que Laura no podía explicar. Lo dijo Laura suavemente. Por eso tenemos que atraparlo. Thiago asintió.
satisfecho con la respuesta. Luego salió del centro comunitario con Belinda, desapareciendo en la noche que caía sobre el barrio. Laura se quedó mirando la puerta por un largo momento. Luego miró el papel con los símbolos. Ahora protegido en una bolsa de evidencia. Un niño de 3 años había hecho en minutos lo que expertos no habían logrado en meses. Y mañana descubrirían si su don era real o si todos estaban persiguiendo ilusiones. Pero en lo profundo de su corazón, Laura ya sabía la respuesta. El don era real. Y Thiago Núñez, el niño invisible de las calles, acababa de cambiar el rumbo de la investigación más importante de su carrera. La captura de Montalva marcó el final de una investigación compleja, pero fue el inicio de una vida completamente nueva para el pequeño Thiago, aquel niño de apenas 3 años. Antes invisible en las calles y olvidado por todos, se convirtió en la pieza clave de un caso que ningún experto, ninguna tecnología y ningún agente experimentado pudo resolver. Sus ojos infantiles, capaces de ver patrones donde otros solo veían basura, cambiaron destinos. En la conferencia de prensa, el país entero descubrió una verdad que pocos conocían. Fue Thiago quien descifró el mensaje que llevó a desmantelar toda la red criminal. Pero la revelación más importante no fue sobre el crimen, sino sobre humanidad. Se trataba de un niño que nunca tuvo nada y aún así lo dio todo. La adopción de Thiago por parte de Laura unió 2 vidas rotas en una sola familia. Por primera vez, el niño tuvo un hogar, un nombre, un futuro, alguien que lo veía. Y Laura, después de años enfrentando la oscuridad del crimen, encontró un amor que jamás imaginó que existiría. Con el tiempo, Thiago creció usando su don no para destacar, sino para ayudar a los demás. Se convirtió en una referencia, en un joven brillante, pero nunca olvidó su origen. Volvía siempre a los lugares donde alguna vez estuvo solo, buscando a otros niños invisibles como él, recordándoles que cada uno posee valor, propósito, y que a veces solo se necesita una persona dispuesta a verlos para cambiarles el destino. Así, la historia de Thiago no terminó con la caída de Montalva, comenzó allí. Nació en el instante en que el mundo finalmente vio lo que él siempre había sido, un niño extraordinario que solo necesitaba que alguien creyera en él.